¿Desde cuándo y cómo es que llegó el culto de Cibeles a Grecia y luego a Roma? ¿Cómo es que una divinidad femenina de tales características y ligada tan estrechamente a la monarquía y el poder pudo aclimatarse en estas tierras patriarcales y demócratas? Será esta la última cuestión a sortear antes de abandonar a esta diosa y proseguir con las Helenas de raíces orientales. Pausanias nos cuenta de diversos metrones o templos a la madre de los dioses diseminados por toda Grecia, de Atenas a Acria en el Peloponeso, pasando por Olimpia y el celebérrimo de Tebas, que se aseguraba lo había fundado Píndaro mismo. Con todo y lo que podría pensarse al respecto, lo cierto es que nuestras noticias sobre una presencia concreta de Cibeles no son más antiguas que la Edad Clásica. Antes, tan solo podemos especular con las figuraciones iconográficas que parecen de finales del arcaísmo, propiamente durante la primera mitad del siglo VI a.C. El culto y la persona de Cibeles debieron, como ya se ha señalado, absorber otras figuras y religiones locales en zonas del Asia Menor como Pisidia, y más importante para su traslado a Grecia, en Jonia. Y hay que recordar que fue durante la Edad Arcaica, entre los siglos 9 y 8 a.C., que se presenta el fenómeno de la colonización de la región oriental, por lo que la diosa de Asia debió ser rápidamente asimilada también a versiones griegas. A este respecto, cabe señalar que tales vínculos pudieron incluso ser anteriores. Sabemos de los contactos con Oriente por parte de los micénicos establecidos en la Grecia continental e incluso de colonias micénicas en territorios asiáticos del sur de la península, por lo que no puede descartarse una amalgama entre divinidades desde tan antiguo, o incluso una importación de la figura oriental a Micenas, y como vimos en su momento, es una hipótesis con respecto a la conocida en las tablillas como Podnia Asquia. Pero, dado que se trata tan solo de un nombre registrado sin mayores particularidades, lo mejor es concentrarse en los datos concretos que resultan, como siempre, las fuentes escritas. El nombre Cibeles no aparece antes de finales del siglo IV, aunque las representaciones plásticas que podemos identificar como tal datan del VI, y ello fuerza a suponer que dicha figura es más una identificación que una exportación del culto asiático. Hasta el citado siglo IV, la diosa es entendida Gea o Rea, y se trata entonces de una madre de los dioses. La figuración plástica más antigua es la gigantomaquia, esculpida para el tesoro de los Sifnos, ofrendado a Delfos, que data de entre el 550 y el 525 a.C. La diosa, entendida como Cibeles, es una diosa que se mantiene en pie en su carro, tirado por una pareja de fuertes leones macho, que atacan a un gigante que parece huir ante la presencia de la divinidad. Una de las fieras clava sus colmillos en el costado del gigantesco guerrero y lo apresa con sus patas delanteras. La otra, por detrás, también lo alcanza y abre su hocico para morderlo. La diosa quizá azuza a su tiro para dicho ataque. Detrás de ella está Heracles esgrimiendo su piel de león como escudo y quizá amenazaba con su porra a los atrevidos retadores del cielo. Junto a esta escena, los gemelos Apolo y Artemis alistan sus arcos contra los huidizos gigantes. De tal suerte, la diosa madre se muestra partidaria de los olímpicos en esta última batalla por la soberanía universal. El tesoro se elevó con los diezmos de la isla, cuya riqueza dependía de sus famosas minas. Estaba totalmente fabricado con el costoso mármol de Paros y las imágenes provienen de su espectacular friso. Sifnos, durante el arcaísmo y por el hecho mencionado sobre sus minas, era considerada la más rica de las Cícladas, y fue la razón posterior de su invasión por parte de los samios, aun cuando los primeros habitantes eran jonios, y entendemos así su vínculo tan estrecho con Delfos y Apolo,
él también un emigrante jonio. Para mí, la presencia de esta diosa en su carro leonino no es fortuita, sino producto de los contactos que dicha isla debió tener con el sur Anatolio y la figura de la madre de los dioses, no necesariamente Cibeles, pero sí una de esas deidades de la zona, por lo que un elemento clave de su mitología, el león, está exaltado como su fuerza. El león, como símbolo y como animal compañero, aparece junto a la diosa oriental desde tiempos milenarios, como vimos con figuras como Inanna, Ishtar, y sugiere Vermaseren, y no veo cómo no negarlo, lo que pudo ser también desde tiempos micénicos. El león es un animal que no existía en Grecia, por lo menos en tiempos antiguos, pero que era una figura habitual de los mitos asiáticos, normalmente como compañero de las diosas y custodio del árbol de la vida, defensor de las puertas monumentales y de las tumbas, y relacionado finalmente con la realeza, asociaciones todas que pasaron a los Balcanes y de allí a Europa seguramente, siendo un caso claro la famosa Puerta de los Leones en el Palacio Micénico. La tradición oral se nutrió también del león como figura de fuerza y fiereza para el guerrero, y puede que fuera por un conocimiento directo del animal en Asia Menor. Desde tiempos homéricos, el león es asociado a la figura del guerrero y del rey. Es claro que el león, y en menor grado otros felinos como la pantera, fueran la imagen ideal para el guerrero, y lo fueran tanto para el atacante como para el atacado. Los guerreros acometen a los enemigos como leones al ganado o a sus presas silvestres, o bien son acosados como leones que han perpetrado una matanza en tierras de los hombres. Incluso en la derrota, un león es semi-perfecto porque hasta en la muerte es un valeroso luchador. No en balde, hasta el día de hoy es el animal icónico por antonomasia del valor, aunque dicha característica no esté muy adecuada con su comportamiento en la vida real. Símbolo de la realeza, incluso según la fábula Rey de los Animales, fue también el sol, quizá por su piel dorada y la melena del macho que parece el resplandor del astro, también considerado soberano del cielo. Krishna es el león entre los animales, Buda es el león entre los Sakya y Cristo es el león de Judea, por lo que pronto es también imagen de la justicia y el poder implícito en ella. Dice Sirlot al respecto: símbolo del señor natural o poseedor de la fuerza y del principio masculino. Guerrero y rey son los títulos comunes de los compañeros de la diosa en Oriente, por lo que no es difícil suponer que se trate de la fuerza belicosa de la madre encarnada en su hijo o esposo que batalla en su nombre, como puedo arguir con respecto al citado friso del tesoro Sifnio en Delfos. Dado que, como símbolo y animal sagrado, ya lo reconocemos no solo en Micena, sino también entre los minoicos, tal vez podría ser la ruta de transmisión de su presencia y de la diosa misma. ¿Es entonces una emigración desde Anatolia solamente? Para el estudioso de Cibeles y muchas veces citado Marten Vermaseren, la diosa se vinculó con cultos locales a Gea en Delfos o a Deméter en Eleusis, y dado lo estudiado con anterioridad sobre tales divinidades, detrás de ellas podría haber sentidos religiosos más antiguos, y por ello, creo yo, no era difícil la identificación con la madre asiática, pues procedería de un mismo concepto o de uno harto parecido que se fundamenta, como he tratado de explicar, en conceptos de orden social más que biológicos. Empero, y como vimos en el curso anterior, la diosa autóctona es más una figura actónica, asociada a la fertilidad y derivando de ello su sexualidad, en tanto que esta diosa oriental parece prístinamente vinculada con este aspecto de la humanidad que deriva en su maternidad y la fertilidad de la tierra, es decir, una especie de visión contrapuesta pero que redunda en el mismo sentido que la helena. Ahora bien, la diosa asiática y su compañero felino pudieron seguir un trayecto desde su nativa Asia con dirección a Grecia. Nacida en la Shatal Huyuk neolítica, reconocida en la región de Hatti por los hitito-hurritas, viajaría
a Bitina, al sur de la península, a Lidia, y posiblemente cruzaría el mar desde la portuaria Esmirna o alguna otra ciudad incluso más antigua de la zona, como Mileto, que tiene sus raíces micénicas. Y como prueba, citemos esa tapa de la caja de marfil que representa a una diosa franqueada por cabras y portando hatos de espigas en sus manos, tal como esperaríamos de una potnia del grano u otra manifestación de la diosa tierra como dadora de vida y alimento. El viaje pudo incluir una escala en Creta y un primer reconocimiento posterior por parte de los micénicos cuando conquistaron la isla. No obstante, no puede dejar de señalarse que en todas estas regiones trazadas, la diosa no pudo mantenerse idéntica a su primera conformación, sino que se vio enriquecida, asimilada y sincretizada una y otra vez. Si bien, y como llevo dicho, la diosa asiática, la madre, fue posiblemente vinculada a Gea y Deméter, fue Rea con quien mejor se amalgamó. Fue ella quien portó el título asiático de madre de los dioses y tiró de las riendas de los leones del asiático carro. Con todo, dicha asociación en Grecia no parece muy antigua. Un posible himno arcaico dedicado a la madre de los dioses ya incluye elementos de su culto asiático, pero no una identificación clara con ninguna divinidad helena. Muy al contrario, la diosa parece que se nombrara precisamente madre. A la madre de todos los dioses y de todos los humanos, para mí celebra con himnos Musa de alta voz, hija del gran Zeus, a la que la algazara de los crótalos y los tímpanos con el clamor de las flautas complace, y también el gruñido de los leones, de los lobos y de los leones de ojos brillantes, y las montañas resonantes y las riberas arboladas. Así también, con mi canto, alégrate tú y a la vez todas las diosas. Debe destacarse que el himno ya la reconoce como una diosa considerada universal e incluso primigenia, aspecto que por otro lado la considera como todopoderosa o al menos digna del mayor respeto, como era tradición entre los helenos a quienes se dirige el himno, puesto que toda la vida divina y humana procede de ella e intuimos también la animal y la vegetal, esto por las menciones en el texto. El culto, con sus estridencias, ya está presente con esa insistencia en los sonidos. La algazara, yajé, el clamor, bromos, el gruñido, clangue, la resonancia, egeenta, y, ¿por qué no?, el canto mismo, himne, aoide, y la voz alta y femenina de la musa, ligeia. Y todo ello complace, eguaden, a la diosa, concluyendo entonces que ésta emigró y se avecinó en Grecia con todas las características asiáticas de su culto que se ligan a la naturaleza en general con la alegría, jaire, de una religión de la vida. Pero, ¿quién sería esta madre para los helenos? Aunque las tablillas micénicas no sean muy claras al respecto, entendemos que este pueblo ya poseía una mitología bien estructurada y que podemos también reconocer, tal vez no exactamente, pero sí en su generalidad, en la posterior religión olímpica. Así que la madre de los dioses, título que ya aparece en las tablillas citadas, Mater Eteia, tendría que ser aquella que en el mito lo era, Rea. Y tal vez fue sencilla tal adjudicación al ser esta diosa una asiática. Rea está vinculada a Creta, el lugar donde la tradición más respetada aseguraba la diosa había dado a luz a su hijo Zeus, por lo que la isla y su cercanía física e ideológica con Oriente pudo ser el eslabón entre las religiones de Grecia y Asia. Desde tiempos clásicos,
se buscaba la etimología del nombre Rea en el verbo reo, fluir, y por tanto vinculada con las corrientes de agua, aspecto que se asociaría por igual con la humedad y la fecundidad del suelo, como ya antes expuse, y que resuena en esas riberas arboladas del himno homérico. Eco quizá de la antigua tradición hitita de las madres divinas unidas a fuentes y manantiales, y que podrían igualmente traerse a colación con otra posible etimología de Rea, como amiga de los animales o de la vida en general, del semita rej, o la que alimenta, del también semita rejum. West, quien propone estas dos últimas posibilidades que incluso resuelven problemas con los sufijos del nombre griego, sugiere que Rea fuera una diosa semita asimilada a la figura micénica, quizá la Podnia, particularmente unida a los animales, la Podnia Ferón. Yo me auno a esta sugerencia de una deidad asiática y de particular interés en los animales como una madre naturaleza, pero que no limita su poder a dichas criaturas, sino que fuera una diosa nutricia y amistosa con la vida misma, aspecto que se reconoce siempre, según mi estudio, en la figura anatólica, y que emigrara o se sincretizara con la deidad cretense que después fue adoptada y modificada nuevamente entre los micénicos, que terminaron ponderando al hijo sobre la madre, a Zeus sobre Rea. Rea, con todo y sus raíces asiánico-cretenses, se amoldó al pensamiento autóctono con una madre anterior, del tipo de Gea o Hera, por lo que fue adorada como madre de los dioses en Arcadia, donde de hecho había un segundo mito del nacimiento de Zeus en una cueva de ese lugar y su posterior traslado a Creta para evadir las insidias de su padre Crono. Fue adorada también en Esparta, región peloponesia que regenteaba Hera en compañía de la que veremos quizá fue otra diosa autóctona, Ortia, e incluso en Atenas, en el centro de su ágora y donde debió entrar en buenas relaciones con la diosa patrona del lugar y madre de la ciudad antes, Atena. A pesar de que Vermaseren asegura que una forma oriental pura del culto nunca fue popular, está pensando propiamente en los atenienses, en tanto que otras zonas griegas como Esparta pudieron haber admitido con mayor facilidad los aspectos más estremecedores del culto asiático. La leyenda cuenta que el culto a la diosa Cibeles llegó a Ática por medio de uno de sus sacerdotes mendicantes y que inició a las mujeres. Algo de aquella religión ofendió sobremanera a los atenienses, que procedieron a asesinar al sacerdote arrojándolo a un báratro, acaeciendo entonces una plaga que a su vez provocó la consabida consulta al oráculo y la orden de resarcir a la madre ofendida. El mito es muy cercano a otros que tratan la implantación de cultos extranjeros. Empero, sabemos que el culto a esta madre asiática se expandió con rapidez y que en el Pireo, donde parece llegó primero, no admitió a los sacerdotes emasculados, sino que lo regía una sacerdotisa. La historia data del siglo V a.C., aunque a nosotros llega por versiones tardías, y en ellas hay un interés por ligar el culto de la madre con el Buleuterion o sala de consejo de los áticos en el ágora ateniense. Juliano, nuestra mejor fuente al respecto, señala que el sacerdote que él llama Galus anunciaba la llegada de la madre en busca de su hija y se apresura a relacionarla con Deméter, o bien con Rea o con Deo, siendo esta última aseveración la más interesante para mí, puesto que, aunque es un nombre asignado a la diosa Deméter, incluso desde su antiguo himno homérico, significa simplemente diosa, y ello podría alertarnos de qué figura divina se trata, de la diosa, de Frigia, como reconoce el emperador, pero precisamente el divino femenino. Antes de abordar lo que tales conjeturas podrían abonar al concepto de la diosa como liberadora de las mujeres, unas reflexiones sobre su templo en Atenas. Lucrecio menciona que los poetas griegos antiguos ya conocían y cantaban a Cibeles, y en verdad, autores como Hiponacte y Hecateo ya señalan que la diosa procedía de Frigia, pero se trata de personajes de la vecindad asiática, uno de Mileto y el otro de Éfeso.
Estrabón da cuenta del sincretismo temprano cuando señala que Rea desde antiguo era adorada en Asia bajo los nombres de Agdistis, Gran Madre Frigia, Madre Idea, Madre Dindimenia, Madre Sipilina, Madre Pesinúntica, Cibeles y Cibebe, entendiendo con ello que, desde sus primeros contactos, los helenos identificaron a sus diosas con esta manifestación asiática, más que adoptarla como tal, pues en el siglo V a.C. todavía la llaman indistintamente Rea, Gea, Demeter, Afrodita o Artemis. La diosa, en su manifestación como Dindimenia, fue a lo que parece adorada en Tebas. Su templo se abría una vez al año y Píndaro, que era vecino de este, pues su casa estaba junto a él, menciona: pero en verdad yo quiero rogar a la madre, a la que, junto a mi pórtico, a menudo con pan cantan las jóvenes noctámbulas, sagrada diosa. De tal suerte, entenderíamos que la diosa era adorada ahí con sus propios rituales, si bien vinculados con algunos otros de orden rústico, ello dada la mención de pan, por lo que el sincretismo no puede dejarse de lado tampoco. No hay mitos etiológicos que nos expliquen el asentamiento de los cultos asiáticos en Grecia, por lo que más bien la considero una suerte de infiltración que paulatinamente debió sincretizarse merced al proceso ya antes descrito. Empero, en Atenas parece que su arribo fue más tardío y está unido tangencialmente con el rechazo a las ideas orientales. El templo a la madre de los dioses que se alzaba en el ágora parece haber existido desde el siglo VI a.C. y sufrir una serie de reconstrucciones. Según la teoría de Mark Moon, sería un culto traído a tierras griegas con un propósito concreto: auxiliar al asentamiento de la tiranía en la Hélade. El estudio minucioso del autor demuestra que en Asia, Cibeles y el resto de las diosas a ellas semejantes estaban particularmente asociadas al poder del monarca, aspecto que veíamos se puede señalar con las demás figuras soberanas de aquellas tierras, incluyendo a las diosas más cercanas geográfica y espiritualmente, Ashera Anat y Gurusemu Epat. Moon, partiendo de la relación que en el mito frigio tenía Cibeles con Midas, considera que la diosa era la madre y entronizadora del monarca y luego del tirano, incluso que dicho término se acuñara en aquellas tierras, por lo que sus versiones griegas buscaran traer su culto para favorecer sus gobiernos. La hipótesis es muy interesante, tan solo me parece que deja de lado la identificación de Cibeles con la diosa local, Atena o Gea incluso, y que ello pudo favorecer el antes asentamiento de la diosa en tierras áticas para luego verse manipulada por los hombres en el poder a fin de que legitimara sus despotismos. En el mito citado de su llegada a tierras atenienses podemos notar no solo el repudio a un culto ajeno, sino un eco de la llegada de los persas con ese sacerdote arrojado al báratro, como lo harían por igual con el legado oriental que venía a solicitarles su adhesión a la causa persa. Las fuentes griegas nos relatan después que en el templo a la madre de los dioses se conservaban las leyes de la ciudad y demás documentos de importancia para la nación, lo que para mí no puede remitirse a una idea extranjera solamente, sino quizá guardar el viejo sentido del hogar común y de la custodia de aquel recinto. La madre como dadora de la vida y el sustento. Dice Vermaseren: como Rea, la diosa era una primitiva deidad que, de acuerdo con los filósofos, había inventado las frutas y el cereal en Frigia. Por este invento, logró vincular las tribus errantes y las estableció en áreas escogidas, trayéndoles una forma de vida más regulada en el orden del mundo y las leyes fijas. Es la antigua idea del orden natural de los ciclos de la vida unida a la nueva idea de la ciudad. Es la diosa como Tesmósfora, dadora de leyes, título que le conviene a Deméter y que por ello la historia, contada por el emperador Juliano, ya amalgamaba a ambas diosas, por lo que concluyo que Cibeles, o mejor, la madre divina de Asia, también llegó en tiempos anteriores a Atenas, contemporánea a sus otros arribos en el resto de Grecia, es decir, finales del arcaísmo, y revivió su culto ya reconocido por los micénicos olvidados para entonces.
La diosa se sincretizó con las versiones locales y su culto se practicó con los enajenantes elementos que se remontaban a tiempos inmemoriales, y solo fue rechazado cuando, manipulado por los gobernantes griegos, se subrayó la parte de su culto asiático y deformado según sus propias necesidades, pues se tratado de señalar hubiera un sentido menos patriarcal en el culto asiánico monárquico, pues en él la figura de la sacerdotisa, de la diosa misma, era de suma importancia. Es de destacar que Píndaro habla de jóvenes mujeres, kurai, que practicaban un culto nocturno, que Pausanias habla de cierta limitación cuando señala la apertura del templo una vez al año, especularía coincidiendo con algún momento estacional específico, y que las antiguas fuentes en general mencionan rituales en cuevas, montes y en cámaras nupciales, así como misterios a ella consagrados. Intuyo en todo ello un culto femenino y de corte ectónico fértil, como el que prevalece en el fondo de los rituales de todas las diosas hasta ahora exploradas, y que tuviera igualmente un sentido escatológico que siempre, según mi criterio, podría denotarse en el culto filosófico de Pitágoras. Pitágoras y su escuela se caracterizaron por su libre asociación entre hombres y mujeres, por la presencia de filósofas entre sus filas y por las ideas de corte, diríamos, femenino en su filosofía. El hombre era encarnación precisamente de un Anatolio. Su discípulo, Milas de Crotón, incluso se decía que lo era de Midas, por lo que, instruido por el filósofo, marchó a Asia. Los pitagóricos poseían toda una escatología del más allá que era herencia del Oriente. Se ha señalado siempre a Egipto, pero no sería demasiado especular también tuviera una raíz asiática o Anatolia, incluso. Midas, el hijo de la diosa, el gran rey, estaba asociado al origen y a la agricultura, pero también podría haber fungido como el símbolo de lo mortal, de que todo en esta vida se puede alcanzar, incluso el poder supremo, siempre y cuando se respete el principio de la vida, la tierra, y con mucho también a su representante, la mujer. Por ello, sus adoradoras serían mujeres y los varones estarían al margen, a menos, como he especulado, que se emascularan y se convirtieran en mujeres. Este aspecto de su culto y la extravagancia que dichos rituales debía alcanzar para, en medio de un éxtasis, arrancarse la virilidad, fue lo que causó el mayor rechazo de los romanos. La diosa madre, la entronizadora del monarca o del tirano, también apasionó a los latinos, particularmente a los seguidores de Augusto como primo inter pares. Poetas como Ovidio o Virgilio así lo representan. Lucrecio, por su parte, parece más devoto de los ideales escatológicos de Pitágoras, pero contribuyó igualmente a la presencia de Cibeles en Roma. Empero, su culto era de índole femenina y orgiástica, y son elementos que la patriarcal y en muchos sentidos machista urbe no admitió con beneplácito y pugnará por su control, acaecido ya en tiempos de Antonino Pío. Hoy en día, sigue recordándose más ese sentido salvaje y terrible, sangriento y orgiástico, estático en una palabra. En cambio, no se reconoce igualmente lo que de femenino pudo haber existido, ni la manera en que dichos elementos se sublimaban en razón de comprender los fenómenos que simbolizaban y que tanto tenían que ver con las mujeres. Algo parecido ocurrió con Ártemis y aún con Afrodita, cuyos cultos y rituales mal interpretados las dejaron en las márgenes de la mitología helena y nos las heredaron como aspectos peligrosos de la feminidad divina.